Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para el signo de Tauro, cariño. Recuerda que las lecturas bonus, cariño, son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Sé que a lo mejor de repente miras, Richard, pero ¿por qué las lecturas bonus son más espirituales? Porque la lectura bonus no se centra más lo que es posiblemente en tu desgracia, en tu problema que estás teniendo, lo que es con el amor o la economía, no. Se centra más a que tú puedas encontrar solución a ese problema, a que tú tengas claridad en tu vida, mi querido bisonte. Por eso que las lecturas bonus son más espirituales, porque también aquí intervienen tus guías, Dios, los ángeles, los arcángeles, etcétera, etcétera, mi querido bisonte. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Nos vamos a recargar de buena energía con este cuenco de cuarzo, ¿vale, corazón? Empezamos. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido bisonte, siento, mi querido Tauro, como que muchos de vosotros es como si estuvieras esperando la llegada de algo o la llegada de alguien, mi querido bisonte. Pero lamentablemente, Tauro, hay como una barrera en medio de esa energía. ¿Por qué te digo esto? Porque por una parte veo lo que es un perfil que está en un costado, en el lado izquierdo, y otro perfil que está lo que es en el lado derecho, pero en el medio, cariño, hay como si fuera lo que es una pared de hielo, como una pared transparente, pero en la cual no se puede pasar, mi querido bisonte. Siento que a lo mejor de repente puede ser que muchos de vosotros la fe se le está disminuyendo un poco. Puede ser que a lo mejor me diga, Richard, estoy separado de una persona y siento que esto no es natural, siento que ha sido por magia, o que simplemente, corazón, todavía hace falta tiempo. Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. No sé por qué siento como que tienes algún tipo de barrera, cariño, como que te hubieran cerrado los caminos también. Vamos a sacar más cartas, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo. El tarot vidente de luz. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Quiero que observes cada símbolo, cada imagen, cada color que tú puedas ver en este mazo vidente de luz, ¿vale? Toda imagen, todo color, cada símbolo tiene un mensaje, cariño. Me sale lo que es la carta del 3 de espadas, corazón. ¿Te acuerdas que te había dicho que yo siento que muchos de vosotros están como que el camino se le ha cerrado, como que hay una barrera transparente ahí? Si tú te das cuenta, Tauro, mira, aquí hay un personaje que está pasando por un mal momento, que está representado por la carta del 3 de espadas, que nos hablan de la traición, que nos hablan del dolor, que nos hablan de la insatisfacción. Es como que en estos momentos hay un grupo de ustedes que se siente desmoralizado, engañado, engañada, o traicionado, traicionada también. No todo tiene que estar relacionado a lo que es en la parte del amor, porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo me siento decepcionado por mi familia, me siento decepcionado, decepcionada por el trabajo, me siento decepcionada por mi pareja, por mis hijos. Puede ser el caso.
Siento, mi querido bisonte, que tú intentas posiblemente, a veces inclusive, ignorar estas señales. A lo mejor de repente hay personas que intentan provocarte, hay personas que intentan de repente hacerte sentir mal, pero tú intentas ignorar esto, cariño. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje hay un dolor, corazón, pero el corazón está presente ahí, a pesar que está desgarrándose, a pesar que se está destruyendo este corazón. Quiere decir que tú todavía de repente confías en ellos, crees que las cosas van a cambiar, crees que esto va a ser pasajero, y posiblemente esto va a ser así, Tauro, ¿vale? Pero en estos momentos es como que todo se te viene de golpe, bisonte. De repente, yo qué sé, tienes problemas en casa, en el trabajo, la salud, tu entorno, todo se viene de golpe. Y no entiendes por qué, Richard. ¿Por qué justo cuando yo tuve un problema con una persona, me enfermé, perdí el trabajo, justo cuando me separé de mi pareja, me empezó a ir mal lo que es en la vida? Porque todo es un efecto dominó, mi querido bisonte. Si tú estás teniendo un problema en el trabajo, va a afectar a tu familia, va a afectar a tu entorno. Si tienes un problema de repente con tu pareja, va a afectar tu trabajo, tu entorno, tu vida. Es un efecto dominó, cariño, ¿vale? No es porque a lo mejor de repente tú digas, Richard, me llegó la maldición de golpe. No, es un efecto dominó porque estás vibrando mal, Tauro. Porque hay algo que no va bien. Entonces, tú tienes que empezar a corregir esos comienzos negativos para que puedas avanzar. Vamos a ver, bisonte, ¿qué más me dice? A ver. Voy a sacar más cartas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. A veces te gustaría, Tauro, no mirar atrás y simplemente renunciar a todo. Cuando yo te digo renunciar a todo, Tauro, a lo mejor quieres dejar esa relación, a lo mejor de repente quieres cambiar de casa, quieres cambiar de país, quieres dejar ese trabajo, porque te sientes atormentado, atormentada, mi querido bisonte. Siento esto. Y siento, Tauro, que a lo mejor de repente tú no lo haces esto todavía porque todavía algo te dice en tu corazón que las cosas van a cambiar. Cariño, si tú te das cuenta, este personaje quiere marcharse y muchos de vosotros, posiblemente Tauro, puede ser que se han marchado también. Entonces, no todo tiene que ser dramático. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, me siento triste, me siento apenado porque he hecho un viaje largo. Porque a lo mejor de repente el trabajo no está cerca de la familia. Porque a lo mejor de repente una persona se ha marchado. Y lo extraño, lo pienso, lo recuerdo, o porque entre nosotros de repente hay una distancia. A veces me pregunto si esto tiene futuro, si esto vale la pena. Recuerda que hay algo que está dictando tu corazón, bisonte. Voy a sacar lo que es un mensaje, corazón, del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Escucha. Dice, Madre Tierra, es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus 4 paredes y parta la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente, mi querido bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Para muchos de vosotros, Tauro, posiblemente cuando tú tienes este problema, cuando tú te sientes mal, te aíslas, bisonte, te aíslas. No quieres hablar con nadie, no quieres explicar tus problemas, o hay algo que te preocupa, pero sin embargo te da un poco de pena, un poco de vergüenza, posiblemente contar esto a una persona que te pueda ayudar, que te pueda escuchar. Bisonte, somos seres humanos, Tauro. En algún momento tenemos que soltar esto. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Contar a una persona que te pueda escuchar, una persona que te pueda guiar, cariño. Hay algo como que tú dices, Richard, se van a burlar de mí. ¿Qué va a decir mis padres? ¿Qué va a decir mi pareja? Me voy a sentir mal.
Cariño, somos seres humanos. Podemos tener errores. Puede haber situaciones que no podemos desenvolver. Si tú estás en esta situación, mi querido bisonte, yo te recomiendo, cariño, te recomiendo que desconectes al menos unas horas o unos días de tu ambiente, cariño, porque toda esa energía que tú tienes en casa es energía negativa. Y esto, corazón, en vez de ayudarte a encontrar una solución, te vas a quedar estancado o estancada. Tienes que salir un poco, bisonte. Tienes que salir un poco. No vaya a ser que me diga, Richard, el problema es que mi pareja o las personas de mi entorno me hacen sentir menos. Tienes que desconectar. No todo es trabajo, no todo es sacrificio por los demás, Tauro. Tú también tienes que darte un poco de mimo, cariño, ¿vale? Porque siento, bisonte, como que a lo mejor de repente también hay un grupo de ustedes que está entregando al 100% en algo que te interesa. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser familia, pero tienes que darte un tiempo también para ti, ¿vale? Porque las energías dicen tienes que desconectar, bisonte. Vamos a ver, Tauro, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Es como que estás muy estresado, muy estresada también, quizás porque no estás viendo frutos, o de repente porque ha habido un estancamiento en tu proyecto, en tu trabajo, en tus cosas, en tu vida, Tauro. Siento esto, ¿vale? Pero cariño, date un tiempo para desconectar, corazón. No todo es triunfo, no todo es logro, Tauro. Date un poco de mimo y vas a ver que te vas a recargar de buena energía. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Vale. Quiero que te fijes muy bien en esta carta, bisonte. Si tú te das cuenta, Tauro, aquí este personaje te mira, pero no de frente, te mira de costado, Tauro. Cariño. Hay un personaje que aparentemente, bisonte, parece que fuera tu amigo, tu amiga. Aparentemente parece que está por ti. Inclusive de repente me dice Richard, él o ella se porta muy bueno, muy buena conmigo. Tauro, no todo lo que brilla es oro, Tauro. Tienes a una persona cerca, bisonte, que posiblemente quiere ganarse tu confianza, pero esta persona tiene planeado hacer algo lo que es en tu contra o ya lo está haciendo, cariño. Y esto puede estar relacionado con la envidia también. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que sea en el trabajo? Puede ser en el trabajo. ¿Tú crees que sea de repente la competencia? Puede ser la competencia. Pero hay una persona que está muy cerca, Tauro. Muy cerca, ¿vale? Esta persona, Tauro, al igual como tú también buscas información, lo que es en el internet o por cualquier medio, lo que está relacionado con las energías, con la magia, esta persona también cree en magia. Y esta persona, mi querido Tauro, inclusive tiene un pequeño altar en casa. Si tú tienes la suficiente confianza, te vas a dar cuenta que esta persona, posiblemente, cariño, tiene sus santos y siempre le pone velas. Esta persona cree en la brujería. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, cariño, aquí este personaje tiene cuadros, te das cuenta, de santos. Y aquí hay un sapo, cariño. Y este sapo está esperando las órdenes de esta mujer o de este hombre que aparentemente suele ser tu amigo, tu amiga o una persona cercana. Cuando vosotros, Tauro, cuando vosotros sueñen sapos, cariño, o un reptil que te persigue, automáticamente tenlo por seguro que es daño, es brujería. ¿Vale, bisonte? Te lo digo porque estás lidiando con una persona que cree mucho, demasiado diría yo. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas o Reina de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente esta situación ya está pasando. ¿Cómo así, Richard? Hay una persona que te está conquistando o te está atrayendo, bisonte, con la magia. Cariño, ¿te ha pasado, Tauro, que tú de repente me dices, Richard, hasta hace unas semanas atrás, hace un mes atrás,
como que no me despertaba la atención de querer tener contacto con esta persona, de querer hablar, pero últimamente estoy como pensando constantemente en él o en ella, o todo lo que me dice yo lo creo. Esta persona, cariño, que no te extrañe, que ha hecho algo, ¿para qué? Para que te tengas cerca a ellos, cariño. Hay una persona que a través de la magia quiere tener el control de tu vida, bisonte. No digo que sea para pareja. A lo mejor de repente, yo qué sé, para que tú lo apruebes cualquier documento, para que tú de repente seas su amigo, su amiga. Tiene unas intenciones muy oscuras, muy macabros, Tauro. De verdad, porque no se puede obligar a esto. Voy a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Muchos de vosotros, Tauro, posiblemente todavía no tienen ese contacto con esa persona, pero últimamente tú lo estás soñando, lo estás recordando, mi querido bisonte. ¿Por qué? Porque este personaje te está velando, Tauro. Te está velando, ¿vale? Este personaje está haciendo algún tipo de endulzamiento para que puedas tener un acercamiento con él o con ella. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, abra su mente, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Este mensaje está relacionado para solteros y solteras, ¿vale? ¿Cómo así, Richard? Siento que hay una persona que te pretende, hay una persona que está detrás de ti, pero posiblemente puede ser que a ti no te guste o simplemente no cumple tus expectativas. Esta persona, cariño, puede ser tu suerte, tu fortuna, puedes ser feliz con él o con ella, pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Lo que no nace no crece, ¿no? Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Muchos de vosotros han tenido un encuentro con una persona muy especial que a lo mejor de repente son mayores de 40 años. Hombres, delgados o delgadas o con textura normal, mujeres también, cabello corto, ¿vale? Los hombres tienen un poco de cana, sí. Mujeres, cabello negro, cabello castaño. Este encuentro de repente ha sido en un parque, una guardería, una tienda. Veo muchos niños, mi querido bisonte. Veo muchos niños. Voy a sacar más cartas. La carta del 4 de espadas. Últimamente estás teniendo una conexión con una persona muy especial o lo estás soñando constantemente. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado, o castaño, pero oscuro. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. Muchos de vosotros, cariño, a lo mejor de repente inclusive convivieron juntos, vivieron juntos, pero por X motivos han tenido que tomar rumbo diferentes, mi querido bisonte. Últimamente lo estás pensando, últimamente lo estás soñando, que no te extrañe que esta persona posiblemente te da lo que es una sorpresa y se pone en contacto contigo, bisonte. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto, Tauro. Hasta la vista y sé feliz.